encontramos en la hoja 4, en la carilla A, primer renglón, tercera palabra. Veníamos analizando en la Gemara una discusión muy extensa entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish. ¿De dónde es que nosotros aprendemos este concepto de que el Kohen Gadol 7 días antes de Yom Kippur debía ser aislado? ¿Y de dónde aprendemos que el Kohen, que se iba a encargar de la quema de la pará adumá, de la vaca roja, también tenía que ser aislado? Rabbi Yohanan lo aprendió del Pasuk, similar a los Shivat Yemei Miluim, similar a la inauguración del Mishkan, que fue aislado 7 días. En cambio, Rabbi Resh Lakish lo aprendió por comparación con lo que había pasado en Har Sinai, que fue apartado dentro de la nube 6 días, y al séptimo día también subió para hablar con Boreolam, y aquí, como estudiamos en la Gemara anteriormente, le agregamos un día más por miedo a que se haya impurificado con su esposa. Continúa la Gemara sobre esta misma discusión y nos dice lo siguiente: Amar Rabbi Yohanan le Resh Lakish, le dijo Rabbi Yohanan a Resh Lakish, Bishlama le didi, está bien para mi explicación que aprendimos del Pasuk, y Alfena mi Miluim, que lo aprendimos del Pasuk en relación con la inauguración del Mishkan. Haynu de Tanya zeve zemazin alav kol shiv'a mikol hataot shehayu sham. Se entiende perfectamente lo que dice en la Baraitana, aquella fuente externa, donde nos dice que tanto al Kohen Gadol, durante los 7 días de aislamiento, como al Kohen que se iba a encargar de la quema de la vaca roja, en esos 7 días de aislamiento, ambos eran salpicados diariamente con agua de la ceniza de la pará adumá para purificarlo de cualquier sospecha de impureza del muerto. ¿Por qué se comprende eso de purificarlos y salpicarle todos los días para purificarlos? Ya que en la inauguración del Mishkan también encontramos que durante los 7 días de aislamiento de Aarón fue salpicado. Entonces, si nosotros aprendimos de ahí, así como en la inauguración del Mishkan fue salpicado, también aquí es salpicado. El aledidak de Anafta mi Sinai, Hazaab Sinai mi Havai. En cambio, de acuerdo a tu interpretación, que aprendiste por comparación con lo que pasó en el Har Sinai, ¿acaso ahí hubo salpicamiento? Lo que se salpicó en el Har Sinai fue a todo el pueblo de Israel, con sangre que lo que dice Nedam Berit, la sangre del pacto que Boreolam hizo salpicar a todo el pueblo de Israel. No hubo una sangre específica para Moshe Rabbenu que se tuvo que apartar, o a Aarón que se tuvo que apartar para la inauguración del Mishkan. Entonces, ¿de dónde se aprendió eso? No es como la inauguración del Mishkan. ¿Dónde hubo para Moshe Rabbenu, antes de hablar con la Shejinah, que se le tenga que salpicar? Amarle, le contestó Resh Lakish, Benita Amich, de acuerdo a tu interpretación y tu comprensión, que es comparable con la inauguración del Mishkan. Minija, ¿acaso sí está bien? Bamiluim Dam. En la inauguración del Mishkan fueron salpicados, es verdad, pero fueron salpicados con sangre de Korban. Como dice Pasuk, Vayaz al Aharón al de Gadab, al Baran al Bigde Manab y todo, de Kadashub Gadab. Le salpicó con la sangre de una de las ofrendas a Aarón y a sus hijos durante los 7 días de la inauguración del Mishkan. A Jamay, y aquí, al Kohen Gadol y al Kohen que quemaba la vaca roja, se le salpicaba con agua y ceniza de la pará adumá. Entonces, no es lo mismo. Es verdad, en ambos estamos hablando de salpicar, pero aquí salpicaban sangre y aquí están salpicando agua. No se compara. La calle dice la si es por esto no es ninguna dificultad para mi explicación. De Tana de Bihya, señor Bihya, que el agua aquí funcionaba como la sangre. Si la sangre, que no sirve para sumergirse y purificarse dentro de ella, un baño ritual en sangre no purifica nada.
Sin embargo, el salpicarle la sangre tenía esa capacidad. El agua, que sirve para purificar, si uno se sumerge y se purifica, más aún que sirve para salpicar. Entonces, no tengo ningún problema de decir que aquí el agua que se estaba salpicando pueda reemplazar a la sangre. Y la de Diach, pero de acuerdo a tu interpretación, que aprendes del Har Sinai, en el Har Sinai no hubo en absoluto nada que se le haya salpicado a Moshe Rabbenu antes de acercarse a hablar con Boreolam. Marle le contestó, Mala de alma. Es verdad, esto es un cuidado extra, por lo menos con respecto a la parada de un ma, con respecto a la vaca roja, que ya vimos muchísimos cuidados que fueron impuestos por los jajamim, solamente para realzar y remarcar la importancia de lo que se está haciendo y que no desprecien todo el proceso de la parada de un ma, impurificándolo. Entonces tomaron muchos recaudos. Dentro de esos recaudos era salpicarle agua con ceniza de parada de un ma durante los 7 días. Y con respecto al Kohen Gadol de Yom Kippur, también por honor a que iba a ingresar al Kodesh HaKodashim única vez en el año, entonces nosotros también hacíamos este procedimiento para que tome más conciencia de lo que él tenía que hacer en Yom Kippur y a dónde iba a ingresar. Por lo tanto, es válido esto que salpicaban agua con ceniza de la parada de un ma durante los 7 días de aislamiento, tanto de acuerdo al Rabbi Yohanan como de acuerdo a Resh Lakish. Entonces, ambos pueden quedar en pie. Y nos dice además al respecto, Tania que va a tener Rabbi Yohanan, Tania que va a tener Resh Lakish. Tenemos una braita que apoya a Rabbi Yohanan y otra también que apoya a Resh Lakish. Es decir, la discusión que ellos plantearon la encontramos que Tanaim de generaciones anteriores también discutieron exactamente en este mismo punto. Tania que va a tener Rabbi Yohanan. Vamos a traer primero aquella fuente externa que explicó de la misma manera que Rabbi Yohanan. Y Tania que va a tener Rabbi Yohanan, Tania que va a tener Resh Lakish, Tania que va a tener Rabbi Yohanan, Bezot de Abu Aaron en la Kodesh. El Pasuk nos dice en Perashat Hajemot, con esto va a venir a Aarón, es decir, el Kohen Gadol, hacia el Kodesh, haciendo referencia hacia el Kodesh HaKodashim. ¿Qué es con esto? Bema Sheamur Ba'inyan, con lo que está escrito ahí sobre el tema. Mahi. ¿Y qué es el tema? ¿En qué tema? Ba'inyan de Miluim, en el tema de la inauguración del Mishkan. Con esto va a venir, es con esto que está escrito en el tema de la inauguración del Mishkan. Con eso mismo va a venir ahora para ingresar al Kodesh HaKodashim. ¿A qué se refiere? Umamur Beinyan de Miluim, que es lo que está escrito con respecto a la inauguración del Mishkan. Aarón pibe Shiv'a v'Shimesh Yom Echad. Aarón se aisló durante 7 días y tuvo que realizar un trabajo en el primer día de inauguración del Mishkan. 7 de aislamiento y 1 para realizar su trabajo central. Moshe Masarlo, Kol Shiv'a Kedei Lahanejo Ba'avodah. Durante los 7 días previos, Moshe Rabbenu le alcanzaba a Aarón distintas partes de las ofrendas, etc., para ponerlo a punto y que comience a conocer cómo es el sistema y método de todo el servicio a Boreolam. Y así también para las generaciones posteriores. Kohen Gadol por el Shiv'a, Meshamesh Yom Echad. El Kohen Gadol se aísla y se aparta 7 días y trabaja un día que es el día de Yom Kippur. Ustedes Talmidei Jajamim y Talmidei Shel Moshe, y 2 Talmidei Jajamim que siguen la escuela y las improntas de Moshe Rabbenu. Leapuke Tzedokim. Esta aclaración viene a excluir a los Tzedokim, que ellos tenían otra comprensión, otra explicación sobre cómo se debía hacer en Yom Kippur, como lo va a estudiar la Gemara más adelante. Ellos hacían un cambio en el momento de quemar el ketoret del incienso. Entonces, nosotros teníamos que preocuparnos que estos Talmidei Jajamim que iban a instruir al Kohen Gadol sigan legítimamente todas las improntas
e imparticiones de Moshe Rabbenu. Mostrimlo kol shiva. Entonces, estos dos también de Jajamim se lo entregábamos al Kohen Gadol para que lo acompañen durante los 7 días de aislamiento que de la Jalejot Abodá, para iniciarlo en el servicio de Boreolam de Yom Kippur. ¿Qué clase de animales tenía que traer? ¿En qué orden? ¿Qué debía hacer con cada uno? Vamos a ver que llegaba a traer unos 15 o 16 animales. Tenemos discusión, como vimos anteriormente, si era el mismo carnero el que figura en la Jaremot, en la Perashat de Jaremot, que el que figura en la Perashat de Pinehas. Eran 15 o 16 animales que el Kohen Gadol debía realizarlos solo él en el día de Kippur. Por lo tanto, tenía que estar bien instruido y empapado en los temas y los detalles de cada uno y uno. Para eso, así como Moshe Rabbenu instruyó a Aarón durante 7 días para que él pueda hacer la boda el día de la inauguración del Mishkan, si también nosotros aislamos al Kohen Gadol, durante 7 días lo preparamos, lo instruimos, para que cuando llegue el día de Yom Kippur, haga todo lo que tiene que hacer él solo. Mikan Amru, y aquí es que dijeron, Shivat Yamim, Kodem Yom Kippurim, Afeshim, Kohen Gadol, Minbetor, Lishkat, Parhedrin. 7 días previos a Yom Kippur, aislamos al Kohen Gadol a esta habitación llamada Parhedrin. Ukshem, Shemafreshim, Kohen Gadol, Kach, Afeshim, Kohen, Asolef, Etapara, la Lishkat, Shapena, Pina, Zafora, Mizrach. Así también apartamos al Kohen que quemaba la vaca roja. Esta frase que acabamos de leer recién aquí se desprende del texto de Rashi, que no estaba escrito en la Baraitá, en esta fuente externa. Así también se ven las palabras de Tosafot anteriormente. Por lo tanto, no vamos a darle mayor peso a esta frase que acabamos de leer. Mazin alam kol shivat mikol hataot shayu sham. Y le salpicamos, como vimos anteriormente, durante los 7 días de agua con las cenizas de todas las vacas rojas que fueron quemadas durante la historia, se iban salpicando de ellas. Veim tomar. Y si vas a cuestionar, y si tú quieres cuestionar, Bemiluim dam, ajamaim, en la inauguración del Mishkan salpicaban sangre. Aquí estamos hablando de agua. Marta ni Jesús maim tahadam. A eso nosotros decimos que el agua reemplaza a la sangre, como mencionamos anteriormente. Pero vemos entonces claramente en las palabras de esta baraitá todo lo que nos había dicho el Rabbi Yohanan, prácticamente igual, y las mismas palabras, salvo una pequeña diferencia, que aparentemente lo aprendió de lo que dijo Bezot de Abo Aarón en la Kodesh, de lo que está escrito con respecto a la Abodá, al servicio de Yom Kippur. Con esto va a venir, de ahí aparentemente lo aprendió, no del mismo pasuk que dijo Rabbi Yohanan, sí del tema de la inauguración del Mishkan, de los Elohim, pero no exactamente el mismo pasuk. Sin embargo, la Baraitá todavía continúa un poco más y nos dice, Veomer, Kasher asa bayom hazeh sifa Hashem la'asot lechaper alechem. Y dijo, como hizo en este día, en el día de la inauguración, ordenó Boreolam que hagan lechaper alechem, para limpiar las faltas. Y como dijimos, la azot lechaper, aquí salteamos el tema de la parada más de la vaca roja nuevamente, la azot lechaper el lumase yom kippurim. ¿A qué se refiere? ¿Cómo hicieron en este día de la inauguración de Mishkan? Así van a hacer para expiar y limpiar las faltas. Se refiere a Yom Kippur. Aquí sí, la Baraitá estaría trayéndonos el mismo pasuk que había pronunciado Rabbi Yohanan. Ahora bien, esta Baraitá utilizó 2 pesukim. Al comienzo lo aprendió de lo que está escrito Bezot y Abo Aarón el HaKodesh. Con esto va a venir Aarón a Cohen hacia el Kodesh HaKodashim. Dijimos, ¿qué es con esto? Con esta preparación que fue escrita en los días de la inauguración del Mishkan. Y ahora nos está diciendo que se aprende de otro pasuk, el pasuk que justamente figura en la inauguración del Mishkan, donde dice, como has hecho este día, así harás. Entonces, ¿de cuál de los 2 pesukim se aprenden? Pregunta la Gemara, de Bezot, mi be'ele gufe. Este primer pasuk de cual quiso aprender la Gemara, con esto vendrá Aarón, no está de más para aprender
con la misma preparación que tuvo para el Mishkan, para la inauguración del Mishkan, sino con esto se refiere con estos animales que yo estoy mencionando que tiene que venir. Con un carnero de expiación y con un toro de expiación y un carnero de Olá, de ofrenda íntegra para Boreolá. Para eso está escrito en el pasuk la palabra Bezot, con esto. Hombre, dijeron, hay algo verdad en lo que tú estás diciendo, pero y de todas maneras, esto no derriba lo que nosotros tratamos de explicar. Hombre, y le corban la Judem, si se estuviese refiriendo al pasuk solamente a las ofrendas, Lima que era Beze o BL, alcanzaba con que el pasuk diga con este, ¿bien? Utilizando la expresión Z o utilizando la expresión L, que ambos quieren decir este y en masculino. May Bezot, ¿qué es lo que dijo con esta? Cuando Boreolam se refiere a los animales, tendría que estar escrito en masculino, con este animal, o con estos animales. Pero aquí el pasuk dice, con esta va a venir. ¿Cómo es compatible la expresión Zot, que es en femenino, con el toro y el carnero, que son masculinos y son animales? Se refiere entonces en una expresión masculina. Y aquí el pasuk lo dice en expresión femenina. Si no, Shemat Minna Tarte. Si no aprendemos ambos conceptos conjuntamente, vas a tener que entrar a Kodesh HaKodashim únicamente si trae estos animales. Pero también va a ser con esta. ¿Qué quiere decir con esta? Con esta preparación que figura en la inauguración del Mishkan. Por eso dijo en femenino, para referirse a la preparación. May Beomer. Y ahora cabe comprender, si ya lo aprendimos y correctamente de la palabra Bezot, ya que como acabamos de demostrar, está a plena vista mal escrito, y vino entonces para enseñarnos este concepto. ¿Para qué necesitamos el segundo pasuk? Beomer, y dijo la Baraita, y está escrito en el pasuk, Kasher Asaba Yom Hazel, como hicieron en este día, así van a hacer. ¿Para qué necesitamos ese pasuk? Vejitema, explica la Gemara, tú podrías haber dicho, Yom Kippurim Kamahu Devae Perisha, que de Ashkeham Bamiluim. Podríamos haber interpretado, así como el aislamiento de Aarón tuvo lugar solamente en la inauguración del Mishkan. Los primeros 7 días, luego inauguró el servicio del Mishkan y ya no se lo tuvo que apartar más. Pues hemos interpretado que lo mismo funciona con respecto a Yom Kippur. Previo a la primera vez que tenía que entrar al Kodesh HaKodashim, debía ser aislado 7 días para que lo haga. Una vez que ya hicimos esto, ya no hace falta más repetirlo. Así como tampoco se repitió el aislamiento antes de que empiece a trabajar en el Mishkan. Ahora el Yom Kippurim de Alma no, pero para cualquier otro Yom Kippur no es necesario el aislamiento. Irame, Kohen Gadol Kamma, Udeba al Perishaba, el Kohen Gadol de Alma no. O incluso podríamos haber dado otra interpretación. Solo el primer Kohen Gadol necesita este aislamiento. ¿Cómo fue la inauguración de Mishkan? Que fue el aislamiento del primer Kohen Gadol. Aquí también el primer Kohen Gadol le ponemos este aislamiento. Esto es lo que dice la Torah. Pero luego no se manda más ninguno. Tashema, para eso le vino el segundo pasuk. Kasher Asa, como hizo en este día en la inauguración de Mishkan, así va a ser también para la posteridad. Y aquí, entonces está claro, como dijo Rabbi Yohanan, que aprendemos de la comparación con la inauguración del Mishkan y del pasuk que nos dice allí, así como hizo en este día, va a ser en el futuro para expiar y limpiar los abonos de Israel con la boda de Yom Kippur.